Y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, vamos a ver ahora los modos de oración. Estos modos, dijimos, que son medios, no son en sí mismos la oración, sino un modo de entrar en la unión con Dios, en la presencia de Dios, ¿no? Ya les hemos explicado varias veces que tenemos que tener cuidado de aferrarnos al método, a la fórmula o a la lectura y perder la presencia de Dios, o perder el fin por el cual rezo. Evidentemente que uno tampoco tiene que ser tan duro, porque hay días que uno está más lúcido, otros días menos, otros le sale la rutina, y lo hace porque tiene que hacerlo, no solo por cumplir, pero bueno, uno tiene que siempre tratar de rectificar la intención, que no se desborde para ningún error, tener la mirada en alto, ¿no? La mirada hacia Cristo. Estos modos de oración, que son los más generales, son los más comunes, y que engloban todo otro tipo de oración, son la oración vocal, mental y contemplativa. Sin contradicción con lo que ya hemos dicho, que cada uno se relaciona con Dios de distinta manera, estos tres engloban todo tipo de relación. Ahora, modos de oración católica, estoy hablando católica, cristiana, en Cristo, por el Espíritu Santo, también hay otros modos de oración que el Espíritu Santo suscita, no sujeto a ninguna metodología o esfuerzo humano. No estoy diciendo que todo es oración, que el budista también reza, que el otro... No. Ya expliqué esta mañana que todo ser humano puede hacer actos religiosos, porque todo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Acá nos referimos a la acción de la gracia por la cual me uno verdaderamente al único verdadero Dios. Y eso es obra del Espíritu Santo en el alma, que no lo ha rechazado por el pecado mortal. Es decir, lo ha acogido, recibiendo el bautismo, se ha hecho templo de la Trinidad y no lo menosprecia por ningún pecado mortal, etc., ¿no? Entonces, distinto a cualquier rezo, oración, ritual que haga cualquier indio en la Amazonas, como decía, en el África, en el Asia o donde sea. Entonces, Jesús le explica, nuestro Señor Jesucristo le da mensajes a la beata, no sé si ya es santa, no sé si fue canonizada hace poquito, pero sí beata seguro, Concepción Cabrera de Armida, una mexicana, laica, madre de familia, casada, que
y siendo laica, siendo siempre laica hasta la muerte, fundó dos congregaciones, una masculina y otra femenina, y bueno, recibió una gran mística, muchos mensajes del Señor, un libro para los sacerdotes, bueno, belleza. Y en uno de esos libros sobre la oración, Jesús le manifiesta, creo que 34 modos de oración. Así que el que quiera lo busca en internet y lo medita, pero sobre todo lo conoce, porque no es que uno lo procure a esos 34 modos. Entre ellos le habla, por ejemplo, de la oración sufriente. ¿Qué es oración? Cuando el alma que está en la oración pone todos sus medios, todo su esfuerzo para estar en la presencia de Dios, es permanentemente atacada por tentaciones, por dudas. Entonces, gime, supongamos que tenga media hora de oración, todo el tiempo está luchando para no distraerse o con tentaciones durísimas, sean impuras o de otro tipo de tentaciones, y el alma está amando a Dios, pero en la lucha, en el sufrimiento, el alma se resiste, o sea, nada de encontrar alivio, encuentra batalla en la oración. Y así distintas maneras en las que el Espíritu Santo va suscitando estos dolores o permite las tentaciones, todo para que el alma crezca en amor. Entonces el alma crece en amor. Entonces, suena algo ahí, pero no importa, recemos. Entonces lo importante no es haber comprendido un tema o haberle dicho palabras bonitas al Señor, haber cumplido, es amar a Dios. Por eso Dios permite, y en el caso de esa oración sufriente, uno está más en comunión que en otros momentos. No es exactamente lo mismo, pero Jesús le enseña a Santa Catalina de Siena. Santa Catalina pasaba momentos de durísimas pruebas, tentaciones, y en un momento estaba con tentaciones contra la pureza, una santa, mística, todo, pero dice, eran tan duras que me parecía que la escena sucia la tenía ahí ante mis ojos y se revolvía interiormente para rezar, para rechazar. Le parece que se estaba consintiendo en un tormento hasta que desaparece la tentación, como que vence la tentación, y al rato se le aparece Cristo. Entonces le dice, como era ella, no sé si ustedes han leído un poco la vida de Santa Catalina, era un temperamento bien fuerte, bien aguerrida, y le dice, Señor, ¿dónde estabas en el momento de la tentación? ¿Por qué me has dejado con todas esas suciedades e inmundicias? Sabes que no las quiero. Y Jesús le responde, yo estaba en tu corazón, porque si no, no hubieras rechazado las tentaciones. No hubieses vencido las tentaciones. Entonces, el Señor suscita distintos modos de oración. Nosotros tenemos que confiar y amar. Entonces, por eso lo he repetido, porque no nos centremos, ahora me explicó la metodología. Inmediatamente queremos un método que yo pueda medir, iniciar, terminar, calcular, estipular. Como dice el texto que hemos leído hoy, ustedes ya lo han repartido estas hojitas, ¿no es cierto? Estas hojas son sobre todo, sí, para todo tiempo de oración, pero para la oración eucarística. Algunos textos lo he leído, no leí todo. Es que Jesús le dice eso. La oración no es una elaboración tuya, no estés tan preocupado, desgastándote por lo que decís, cómo lo presentás. Es más acción divina que humana. Entonces, estos tres modos de alguna manera engloban todo nuestro modo de ser en relación con Dios. La oración vocal, a ver, de las tres modos, vocal, mental o meditación y contemplativa, evidentemente que va creciendo en plenitud la oración contemplativa, pero no por eso tenemos que despreciar ni la vocal ni la meditación. Porque si le digamos, no, yo no soy de esos que están solamente con oraciones vocales, no. Todo es un único modo de relacionarse con Dios que va creciendo en intimidad, en profundidad. Entonces, la oración vocal hace mención, referencia justamente a toda la oración que se dice con la boca, que se recita, aunque mentalmente la haga en silencio. El Ave María la estoy rezando mentalmente,
de todas maneras está en lo que se pronuncia, en lo que se dice, etc. Esta oración es básica y es fundamental, nunca despreciable. No hay santo que haya descuidado, por ejemplo, el rosario, ni el Padre Nuestro, ni el Ave María, ni el Gloria, ni el Credo, nada. No nos hagamos que los místicos ya estamos acá y abajo, no se debe despreciar. Es el primer modo y fundamental modo de oración. Entonces, hay que cuidar esta oración vocal que sea correcta, es decir, recta y correcta. ¿Por qué? Hay una frase en latín que dice lex orandi, lex credendi, que significa la ley de lo que se reza es la ley de lo que se cree. Lex, ley en latín, no hace referencia a una ley legal positiva, sino que significa lo que se reza es lo que se cree, ¿no? Entonces digo esto para alertar de cierto descuido o problema de que hay gente que quiere guiar el grupo un momento de oración y descarga cualquier cosa de internet. Así sea oración al Espíritu Santo, pero dice cualquier cosa. No, es delicado el tema. Por eso uno va siempre a lo de siempre, lo que la Iglesia rezó hace 2000 años, al Espíritu Santo, a la Virgen, a un santo, a la Eucaristía, al Vía Crucis, porque eso está garantizado. Muchas almas se han santificado con eso. Entonces, tener cuidado porque uno rezando mal va introduciendo errores o superficialidades o sentimentalismos. Si yo todos los días rezo Jesús, que eres el amigo, que nunca falta ni traiciona, que no chamulla, yo voy a generar eso en mi corazón y en mi relación con Dios. Entonces puedo hacer una oración superficial y alimentarla y engrandecerla y terminar relacionándome así con Dios. Me puede dañar. De hecho, ustedes saben, lo hemos mencionado en otras ocasiones, cuando Lutero se separa de la Iglesia Católica, él genera esta rebeldía, digamos, doctrinal, pero sobre todo disciplinar, rompe con Roma, etc. Él no tiene el consenso de todo el pueblo, los países adherían a él, ni se enteraban. Él va a los reyes, a los duques, se pueden quedar con las abadías, no tienen que obedecerle al Papa, se hacen dueños de la iglesia, de su territorio, etc. Entonces va teniendo ese éxito, pero para que la gente adhiera doctrinalmente a lo que él decía, las herejías que él decía, se las va metiendo en los cancioneros. Y luego en los devocionarios, que también fue eso en Inglaterra, aunque no es protestante, pero era anglicano, una iglesia nacional inglesa, anglicana. Entonces la gente, como era con música linda, que le gustaba, etc., va cantando los errores, después de 20, 10, 5 años ya lo tenía dentro. Y creía eso porque lo había aceptado con gusto, porque la oración era linda, porque el canto era lindo. Entonces, si nosotros también cantamos cosas superficiales, nuestra fe va a ser superficial. Entonces, la oración vocal es delicada y es muy importante para la vida espiritual. ¿Por qué? Porque me hace adherir a la verdadera doctrina de fe. Si rezo por la alma del purgatorio, por la condenación eterna, librando la condenación eterna, me hace creer en recordar el purgatorio, el cielo, etc. Me va recordando los misterios de la fe, me va haciendo adherir a un contenido de fe y también me hace adherir a un modo digno de tratar a Dios, de confiar, Jesús en vos confío, de esperar. Todo eso me va formando, ¿no? Me va iluminando y me va elevando de la chatura, sea de la desconfianza, como de un trato superficial. Yo les decía ayer, ¿no? Que el barba, que el flaco, esas cosas, si yo me relaciono así no voy a mirar a Dios. Lo abajo para sentirme yo cómodo, en vez de yo elevarme por la sencillez, la humildad y la confianza. Entonces, mucho cuidado con lo que se reza. Ahora, no solo hace una adhesión doctrinal, sino que va caldeando el corazón, lo enciende los afectos, las buenas devociones. Yo adhiero, por ejemplo, a la frase de San Felipe Neri, ¿no es cierto? Entonces me ilumina, me enciende el corazón. No es que me ato a obedecer como rezaba San Antonio María de Claret, no, pero lo que me sirve lo uso porque me enciende, me ilumina, etc.
me estimula, suscita actos de humildad, de confianza, y de alguna manera también estoy forzando mi corazón para que crea, adore, pida perdón. Uno dirá, no, padre, no hay que forzar. Sí, hay que esforzarse y forzarse, obligar a que mis pasiones estén sometidas, a que mi egoísmo haga una marcha atrás. Lo esfuerzo por amor y es totalmente auténtico y libre. No es una opresión, ¿no es cierto?, de un sometimiento de esclavo, es puro amor. Entonces, todo eso la oración lo va haciendo una buena oración vocal, una buena oración. El credo, hay miles, no estoy diciendo solamente Padre Nuestro, Ave María y Gloria, hay un montón de himnos, la liturgia, los salmos, las oraciones escritas por los santos, Santa Faustina, eso está analizado por la Iglesia, está aprobado, no hay errores doctrinales. Entonces tiene himnos, tiene poesía, todos los santos, toda la liturgia tiene bellezas y cosas muy profundas que nos van transformando, iluminando. Entonces la oración, la buena oración vocal te enseña quién es Dios, cómo es, cómo debo tratarlo. Esa misma oración, como el Ave María, el rosario, te introduce en la comunión con Dios, con la Virgen, con sus sentimientos, con lo que ella vive. Es fundamental la oración vocal. Evidentemente que merece un capítulo aparte el rosario, porque el rosario es oración vocal, es meditación, oración mental y también es contemplativa, pero lo dejamos aparte. Igual como oración vocal de solo repetir Ave María y Gloria es valiosísima. Ahora, recuerda, como dije ayer, el rosario no es un mantra, no es para generar un estado espiritual, sino para estar con la Virgen, para estar con Cristo, diciéndole las palabras que le agradan, honrándola, alabándola, diciéndole que la queremos. San Felipe Neri, yo les dije que él quería la sencillez de la oración, y como él estaba, para que se entienda un poquito mejor, todas las espiritualidades religiosas, San Ignacio de Loyola, los carmelitas, los franciscanos, los dominicos, vivieron una espiritualidad propia de un instituto religioso y hacían una especie de traducción para la tercera orden, que eran los laicos que adherían a su carisma de alguna manera, pero la espiritualidad era de los religiosos. San Felipe Neri y otros santos comienzan más o menos en el siglo XVI, XV, también otros antes, a hacer una espiritualidad solo propia del laico, no una traducción de los franciscanos, a ver cómo sos laico pero un poquito franciscano, o agarrar algo de los carmelitas, o imitar algo de los dominicos. No, una espiritualidad propia del bautizado laico. Entonces él va a lo sencillo, no va a poner estructuras parecidas a los oratorianos, a los dominicos, a los franciscanos. Entonces él libera las almas de muchos escrúpulos, de muchos mecanismos, y le enseña una oración vocal, que es un rosario simplísimo, pero no quieren hacerlo porque es más breve, ¿no? Cuando no puedan. Él decía, si no pueden rezar hoy el rosario, hagan este rosario sencillo, que es, en lugar del Padre Nuestro, decir, ahora se me fue el santo al cielo, Virgen María, Madre de Dios, ruega a Jesús por mí. Y en lugar de la Ave María decir Virgen y Madre, Madre y Virgen. Y ya está. Si quieren poner un Padre Nuestro al inicio, si quieren al final una salve o lo que sea. Pero con eso ya hacen todo un rosario. ¿Por qué? Porque Virgen y Madre son las palabras, los títulos que más le agradan a la Virgen. Recordarle que es Virgen y Madre. Y con oración, en lugar del Padre Nuestro, Virgen María, Madre de Dios, Virgen, Madre de Dios, ruega a Jesús por mí. Ya tenemos el nombre de María y de Jesús, que son los nombres santísimos. ¿Eso para qué? Para liberar del escrúpulo. Porque mucha gente, con las labores del trabajo, de la casa, de los niños, el cuidado, no tiene el tiempo que quiere para rezar. Entonces se llenaban de escrúpulos. Entonces facilita estar con la Virgen, con Jesús, de ese modo más simple. Pero aclaraba, cuando no puedan rezar el rosario. Que dicho sea de paso, en ese tiempo la Ave María era la mitad. Terminaba, y bendito es el fruto de tu vientre.
Y después se le agregó Jesús y Santa María, Madre de Dios, que eso lo agrega creo que San Pedro Canicio, un santo jesuita, lo pone, la iglesia lo ve, lo aprueba, se va difundiendo y después lo establece para toda la iglesia. O sea que era mucho más breve todavía el rosario antes. Entonces, esta oración, sobre todo, decimos, nos hace estar con María, estar con Jesús. Lo más valioso de la oración es estar en comunión. Cuando rezo al Espíritu Santo, estoy en presencia del Espíritu Santo, le estoy hablando en confianza, me estoy abandonando a su presencia. Por eso, ya lo dije, ¿no es cierto?, hay que cuidar las herejías, la superficialidad, los sentimentalismos. También tiene que ver mucho con los cantos, pero los cantos es medio público, es de la liturgia, no es mío personal. Pero también tengamos cuidado los cantos que hacemos en el ámbito personal y privado. Porque también podemos decir, ay, que me gusta, y me pone en presencia de Dios. Sí, pero te pone en clave sentimental en presencia de Dios. Hay un canto que ustedes seguro no lo conocen, que me acuerdo yo lo cantaba cuando estaba en la parroquia, era chico, o sea, hace 10 años más o menos, que decía, a veces, no sé si lo conocen, a veces en algunos días tristes, que era a veces en algunos días tristes, cuando pierdo, pero no sé, eso lo cantaban en misa, no sé si lo ubican. La música era bonita, sentimental, etc. Pero no le habla a Dios. Habla de Dios, pero es un diálogo con otra persona. Es decir, es una oración. O sea, a veces en algunos días tristes, cuando pierdo la esperanza, cuando pierdo la paz, me pregunto si es verdad que Dios existe, si realmente eres mi amigo y si lo eres, ¿dónde está? Entonces siento una voz que me dice, estoy dentro de la... Y después dice, a veces te encontrás que estás perdido, que no encuentras el camino para, no sé. Entonces te recuerdo que Dios existe y te amo, no sé. Todo sentimiento. No hay un acto de fe. Bueno, sí, Dios existe. Ojo de llamarlo Buda. Por ejemplo, hay otro canto que hay, gracias a Dios, comunidades que lo van corrigiendo. Dios está aquí. ¿Tan cierto? Bueno, a uno se habrá traducido mejor, Jesús, Cristo está aquí, la Virgen. Porque si fuese solo Dios está aquí, ¿quién es Dios? Le puede cantar no a Buda, porque nadie dice que Buda sea Dios. Le puede cantar a Alá, a Yahvé, a la Pachamama, a Thor, no sé, a Neptuno. Dios está aquí, lo siento. No estás haciendo acto de fe. Cristo está acá, aquí dentro del templo, aquí en la Eucaristía. Entonces, en mi canto personal, en mi oración personal, no tengo que hacer vaguedades. Dios es amor. ¿Qué Dios? No, Jesucristo, el Padre, el Espíritu Santo. Entonces, los actos de fe no son una carga doctrinal dogmática, me elevan a la comunión con Dios. Por eso es muy importante que la oración no sea superficial o sentimental. Entonces, la oración, el segundo tipo de oración o modo de oración es la oración exactamente lo mismo, oración mental o meditación o discursiva. Oración discursiva es lo mismo. Se llama mental en cuanto que uno analiza, medita, razona, reflexiona un texto, una frase, un contenido, una lectura, y no está tanto en la pronunciación de súplica como la coronilla, como el rosario, como es la oración vocal. Vuelvo a decir, no estamos hablando de la oración de súplica o de la base de acción de gracias, sino de mi meditación, mi tiempo de intimidad con Cristo, que debe ser lo primero y más custodiado de nuestra vida espiritual. Entonces, ¿qué significa esto? Discursiva es discurrir, analizar algo. Puedo meditar, ¿no es cierto?, sobre la pobreza, sobre la humildad, sobre la pureza, sobre la sencillez. ¿Por qué? Porque sé que eso le agrada a Dios y yo quiero aprender para ser más agradable a Dios. No es que estoy meditando sin Dios de valores o cosas ajenas a Dios, pero tengo que estar en presencia de Dios. Entonces, hay una lectura, hay un texto elegido, hay un análisis, una reflexión o de algunos puntos ya preestablecidos para meditar en ese tiempo. Crece, eso nos ayuda a crecer, porque uno va profundizando y avanzando en el conocimiento y por tanto en el gozo, en la comunión, en el deleitarse en lo que va conociendo.
De esta oración es la que les dije ayer, Santa Teresa de Ávila dice: prometerme 15 minutos de oración mental y os prometo el paraíso. Por eso es la más importante de todas, tener tu tiempo personal con Dios. Si quieren empezar con 5 minutos, 5 minutos, después pasarán a 10. Pero ese es tu momento de intimidad con Dios. Si hoy estoy muy distraído, bueno, agarro el rosario y lo rezo despacito, 1 Ave María, 2 Ave María, no las 50, pero solo cuando estoy muy distraído. Si no, yo tengo que procurar por una pequeña lectura. Esta meditación es donde Dios te habla al alma, no al oído, donde Dios te va trabajando. Yo le doy tiempo, hago silencio, aunque sean 10 minutos. Esto es fundamental, por eso dice esas palabras Santa Teresa de Ávila. Ahí es donde el alma va conociendo, va gozando de las cosas espirituales, y el gozar en las cosas espirituales hace que se debilite el gozo en las cosas temporales, carnales o materiales. Por eso ahí se va obrando mejor que en otros momentos la santificación del alma. Acá hay un cuidado a tener, que es dos puntos. En primer lugar, no es lectura espiritual. Yo puedo aparte agarrar lectura espiritual, que es la vida de un santo, la Biblia, ¿no es cierto?, el diario de Santa Faustina, y eso sí leo para ir aprendiendo, gustando, viendo. No hace falta que me detenga ni lo analice. Eso ya solo va poniendo contenido en el disco duro, digamos. Ya me va enseñando, mira esa frase, mira ese ejemplo, después saldrá cuando el Espíritu Santo quiera. Pero yo no me detengo a detener. Es más, es difícil que uno medite la vida de Santa Faustina. Puedo meditar sus frases, sus escritos, algo así, pero no las anécdotas. Pero sí me iluminan, me motivan a imitarlo, a aprender, etc. Ahora, primero es eso. Segundo, cuando uno medita, no hay que preocuparse por terminar el texto. Capaz que yo hoy iba a meditar esto, pero si yo empecé con el primer párrafo o la primera frase y a mí el Espíritu Santo ya me toca, porque me genera un gusto, algo que me toca, como solemos decir, lo siento, me tocó, me detengo. A ver qué me está diciendo Dios con ese gusto que ha generado. Entonces, en esta meditación, sí el alma, lo digo más que como conferencista, digamos, como director espiritual, el alma sí tiene que buscar un texto que le agrade. No que esté buscando sentir, por supuesto, no es algo caprichoso, pero sí algo que fácilmente te ponga en presencia de Dios, que te, conectes con el texto, que te sea fácil, no un tratado de Santo Tomás, tiene belleza, pero un tratado de no sé quién, de San Teodoro, de Tangamandapio, porque yo tengo que leer un tratado sobre esta virtud. Después no lo entendés, no lo sabes traducir en vida, no lo llevas a la oración. Algo sencillo. Para eso San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio son maestros, todos lo sacan de la Sagrada Escritura y tienen un lenguaje sencillo para todas las almas. Entonces uno empieza con una frase o un texto y ya entra en la presencia de Dios, lo lleva a la oración. Señor, a ti te gusta, esto es así. Yo no sabía que esto era falsa humildad, que esto era soberbia. Santa Faustina misma, siendo una alma mística que lo veía al Señor un montón de veces, después de varios años, dice: ahora entendí que eso era falsa humildad. Por ejemplo, entonces, si ustedes leen el Evangelio, no tenemos capacidad para entender todo. Aunque lo entendamos, no podemos sacar todas las riquezas. Jesús te dice: a ver, vamos a meditar. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Qué bien, qué hermoso, me toca el alma, me exhorta, me estimula. ¿Qué es la mansedumbre? ¿Qué es la humildad? ¿Cuáles son los grados de humildad que me llama el Señor? ¿Qué es falsa humildad? No tengo idea. O sea, quedó en una bellísima frase, me quedé ahí, adhiriendo a lo que signifique, pero no sé practicar la humildad, no la sé vivir. Entonces,
Está bien, ahora no lo entiendo, después lo puedo buscar, pero entonces vamos a los santos que te explican. Entonces hoy leo un grado, mañana otro, mañana voy comprendiendo mejor la humildad, ya sé lo que es falsa humildad. Por ejemplo, suele pasar, Santa Faustina decía, rechazaba las inspiraciones, que era una gran misión. No, yo soy miserable, Dios no me puede medir a mí una gran misión. O a veces tenemos el mecanismo de manchar las buenas obras, porque pensamos que si las reconozco como buena, voy a ser un soberbio. No, yo no me mancho porque si es una buena obra, la que por ejemplo he realizado, o hace alguien, o sea, no es que lo voy a adular, pero eso lo ha hecho Dios en vos, no lo has hecho vos. Entonces, falsa humildad, querer manchar siempre, todo está mal, todo lo que hago, algo malo debe tener, algo oculto adentro, podrido debe tener, eso no es humildad. Esto sucio, sí, es mío, pero acá actúa el Espíritu Santo y ha santificado una obra que podría haber estado manchada. Entonces, ¿qué es la verdadera humildad? Entonces, eso lo va uno meditando, aprendiendo de los santos y lo lleva al corazón. No solo a la cabeza, sino al corazón, porque uno adhiere a lo que el santo te explica. De hecho, San Felipe Neri, a las almas, a los laicos, les recomendaba: lean, mediten solamente los autores espirituales que empiezan con S. San Agustín, San Pedro, San Carlos, San Maximiliano, etc. Solo los santos. No perdamos tiempo, no vayamos a cosas inseguras. Los santos son aquellos que han sido de modo particular iluminados por Dios. Entonces, ¿cómo estamos de tiempo? Quedan todavía 10, 12 minutos. Entonces, crecer en la profundización, eso es metódico. Todos los días voy avanzando un poquitito. Si acaso mucha luz me detengo, no me preocupo por avanzar. O sea, eso me tiene que llevar a la presencia de Dios, ver lo que le agrada a Dios, conocer el corazón de Cristo a través de esta virtud, etc. Y decíamos que es el modo privilegiado de hacer oración, ¿no? Entonces, esa se debe cuidar por encima de todo otro modo de oración. La coronilla la puedo hacer caminando, el rosario también, en el colectivo, cuando voy viajando, en cualquier momento. Pero esta solamente en momentos de quietud, cuando nadie me distrae, donde no me interrumpan. Si después surge una interrupción, un imprevisto, bueno, santa paz, no me voy a poner nervioso ni voy a pelearme, ni con nadie. Pero si yo ya sé que a tal hora se levantan, a tal hora hago esto, o yo ya empiezo el día y la cabeza ya todos los compromisos del día, entonces lo hago antes. O digo, no, yo a la noche ya me libero, ya termino el día, ya sé que no puedo hacer nada más, perfecto. Pero si no te va a venir, me olvidé nada, o te está durmiendo, entonces no la dejes para la noche. Busca el mejor momento del día, te puede apoyar en una lectura, en sobre todo en el escrito de un santo, y ahí lo vas haciendo. Ahora, esta oración quiere engendrar, o sea, no solo es informativa, sino, como ya dije, suscitar afectos, propósitos, estimularte a la virtud que estás meditando, a la vida de Cristo, lo que sea que estés meditando, y sobre todo, también se da, pero esto también se da en la lectura espiritual, un contraste. Esto era así, esto es humildad. Los humildes hacen esto, no hacen estas cosas que estoy haciendo. Entonces se genera un contraste y ahí te das cuenta como Cristo y vas comprendiendo más a Cristo, vas comprendiendo mejor la vida de los santos, vas comprendiendo la virtud. Pero esos afectos son importantísimos, porque cuanto más afecto, no digo sentimiento, afecto de decisión, de querer imitar tengas, tanto más va a ir engendrándote tu comunión con esa virtud. Ahora, no significa esto que yo tengo que hacer un propósito distinto cada día. No se puede. Yo voy fortaleciendo el propósito de mi lucha espiritual, que ahí se cocina. Por ejemplo, estamos en tiempo de Adviento. Yo puedo suspender lo que estaba meditando antes para vivir más en plenitud del tiempo litúrgico, pero sigo con el propósito que ya sé. Si es la ira, si es la lujuria, si es la vanidad, no tengo que cambiar de propósito, porque ese es mi punto débil, mi mayor defecto. Entonces, pensando en Navidad, pensando en la venida del Señor, fortalezco mi propósito, que sigue siendo, por ejemplo, luchar contra la ira,
cómo Dios podría haber castigado, se hace humilde, se hace pobre, se expone, no le tira un rayo a Herodes que lo manda a perseguir y matar a niños inocentes, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo voy incorporando en la meditación para fortalecer mi propósito, mi debilidad, mi lucha espiritual. Entonces, el fin de esta meditación es aprender a mirar a Cristo. Por eso no es reflexión sobre virtudes, no. Eso lo puedo hacer en una conferencia, en un video de YouTube. Por eso digo, no es lo mismo estar escuchando una hermosísima meditación mientras cocino, no. Ni siquiera la guiada en comunidad, no. Porque si yo me tengo que detener en la primera palabra, me tengo que detener. No sirve que, no, pero sigue, quiero escuchar lo que sigue. No, me detengo, acá me está hablando Dios. Me tengo que detener. Lo importante es eso, mirar a Dios que me está hablando. No es para mirar el texto, sino para mirarlo a Cristo. Engendrar el afecto a Cristo, que le agrada, que es así, humilde, manso, paciente, y generar la súplica: Señor, yo no soy humilde, hazme humilde. No quedar amargado el ego, decir, pero esto es humildad, yo nunca voy a ser humilde, yo soy el peor de todos, yo soy el más miserable. Eso es mirarse, 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 mirarse. La verdadera oración es: Señor, hazme humilde. Señor, soy un soberbio, pero tu gracia me puede cambiar. Súplica, súplica, no mirarse a sí mismo, súplica. Y a través de lo que uno ha meditado, sobre todo, o sea, yo puedo decir en el Adviento, digo a cada rato, ven Señor Jesús, pero sobre todo, si yo estoy meditando, por ejemplo, la mansedumbre, porque soy irascible, entonces poner, ven Señor Jesús, y hazme manso y humilde de corazón. La que le sirva, cada uno elija la que le sirva, o inventada por uno que Dios te la inspira, es decir, es mejor la mansedumbre que la ira. La dulzura puede más que el odio. Alguna frase o jaculatoria que me ayude a mí en mi lucha real, concreta. No porque, pero esto lo dijo Sor Faustina, yo le invito a ella. No, si no te sirve. Es como que yo diga, en este Adviento me propongo que no voy a fumar un solo cigarrillo. Y si hace 40 años que no fumo. Yo nunca he fumado, entonces no hagamos un propósito de otro. No vivas vida ajena, vivir la tuya, tu lucha con tus defectos. Entonces, en esta oración mental entra lo que se llama el método o ignaciano o la lección que ustedes conocen, ¿no? El método ignaciano yo no me lo sé de memoria, no es solo para los ejercicios espirituales, pero sí tiene una estructura, ¿no es cierto? Por ejemplo, toda oración empieza con el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, un acto de presencia de Dios, pedir perdón. ¿Cómo voy a empezar a hablar con alguien que le he ofendido recién, ¿no es cierto?, o ayer, sin pedirle disculpas? Entonces eso es básico de toda oración. No quita que algún día yo apenas entre en oración y ya tengo una inspiración distinta. Y no voy a decir, no, para. Primero, acto de presencia. No, eso es para estimular cuando me tengo que ayudar. A veces Dios ya te está llamando, tocando el corazón, que no significa que no le gusta lo otro, sino que ya lo haces siempre y a cada rato. Entonces, acto de presencia de Dios, consideración de los puntos que vas a reflexionar, ¿no? Los vas leyendo, los repasás, ¿no es cierto?, los reflexionás, haces silencio, luego afectos. Señor, a ti te agrada la pureza, tú eres puro, tu madre era purísima, yo quiero ser puro, yo quiero ser cada vez más puro, más humilde, etc. El propósito, o sea, un afecto, el propósito, y San Ignacio incluía al final, sobre todo, claro, para los religiosos, no para un laico, examen de la meditación. Antes de terminar y dar gracias y suplicar, digo, estuve atento, me distraje, me detuve en esto, Por ahí, claro, parece a veces muy complicado, pero el que lo aprende o el que tiene esa espiritualidad lo hace por un tubo. Para otra persona no le sirve ese método. Entonces uno tiene que ubicar el modo que lo ayude a la presencia de Dios, a esa comunión con Dios, al crecimiento del amor y de la virtud. El otro método muy conocido es el de la lectio divina. Lectio en latín
significa lectura, la lectura divina de la palabra de Dios, que lo hacen los monjes, pero lo puede hacer cualquier laico. De todas maneras, como método es muy útil, porque se basa en, además de la lectura, 3 preguntas, para que uno pueda, para enseñarte a profundizar, a orar con la palabra de Dios, que puede ser con el texto de un santo, con cualquier texto espiritual, hacer las 3 mismas preguntas, las pueden anotar. ¿Qué significa? O sea, que son, ¿qué dice el texto? Es decir, ¿qué me dice Dios a través de este texto? ¿Qué dice Dios en este texto? ¿Qué me dice a mí con mi vida real concreta? Y tercera pregunta, ¿qué le digo? ¿Qué dice? ¿Qué me dice? ¿Qué le digo? Bienaventurados los misericordiosos de corazón, porque alcanzarán misericordia, por ejemplo. Hoy, bueno, me toca meditar eso. Entonces, ¿qué dice? Literalmente, bienaventurados, felices, dichosos, los que llegan a tener el corazón misericordioso, porque ellos, y esto es palabra de Dios, que van a obtener misericordia por toda la eternidad, o sea, se van a salvar. Eso es lo que dice el texto. ¿Qué me está diciendo a mí? Que acabo de pegarle un chirlo a este, de murmurar al otro. ¿Qué me dice a mí con esta familia, con esta suegra, con esta enfermedad, con esta herida de mi infancia, con este trabajo y las personas que veo todos los días? Ahí ya no tocan las abstracciones, que el amor es hermoso, que siempre la virtud vence. No, no te está diciendo eso. Baja a tu realidad, con tus defectos, con tus egoísmos, con tu soberbia. Enfrentate con Dios, como si fuese que Cristo te está diciendo, serías bienaventurado si con ese tipo, que lo considera un desgraciado, fueses misericordioso. En ese momento que decís que más importante es el deber y el debería y la justicia, ahí serías bienaventurado. O sea, no hagamos generalidades. Tercero, ¿qué le digo? No quiero, no me importa, esto no es para mí, estas frases son para otras personas, para mí no. ¿Qué le digo? Con la vida, ¿qué le digo? Entonces, ahí uno empieza a mover el dinamismo, ¿no? De la gracia, del Espíritu Santo, de los afectos. Entonces, es un muy buen método para hacer oración. Jesús me está hablando. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces, que esas 3 preguntas, así sea el texto de hoy, lo hemos meditado, por ejemplo, es suficiente para ti estar conmigo. Esto es todo lo que te pido. No pido pensamientos elevados, ni derramamientos emocionales, ni frases bien elaboradas. Punto. Terminemos acá. ¿Qué dice? Bueno, todo esto, no quiere complicaciones, no quiere recitaciones, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Cuándo hago esto que Jesús no le importa, no lo valora, no lo aprecia? ¿Cuándo lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Para qué lo hago? ¿Y qué le digo? ¿Voy a obedecer? ¿Voy a simplificar? ¿O no? No, porque me voy a sentir mal, porque lo hemos meditado ayer. No, pero es que yo tengo que cumplir. No, pero, etc. Entonces, ¿qué le digo al Señor? ¿Acepto? ¿No acepto? ¿Quiero? ¿No quiero? ¿Me dejo trabajar por eso? No, es que es mejor sentir. Pero ¿cómo, Señor? Pero yo tengo que derramar mis emociones, mis afectos. Me tengo que sentir bien en tu presencia. Si no, siento que no he rezado. Vos me tenés que escuchar. Te tiene que agradar que yo te diga lo que sienta en cada momento. Dice, no, yo te amo. Es suficiente que estés conmigo. Ya con eso me llenas de alegría. No basta. Me tenés que conceder cosas, yo me tengo que levantar bien. Si no, me voy al yoga. Y claro, porque en el yoga me hace sentir bien. Por supuesto, el yoga no es católico, no es cristiano. Digo porque hay que saber que no se puede hacer yoga, no es de Dios. Pero por decirlo, no siento otra pavada. No, me voy a otro lugar. No, entonces sí, dejar escuchar a Cristo que me está hablando al corazón. ¿Qué le digo? ¿Qué le voy a decir? No me gusta, no, es que no es tan importante el amor.
Bueno, entonces, de esa manera el alma va entrando en la oración y se pone frente a Dios de verdad. Y ahí, por eso les he dicho que es tan importante, porque el Espíritu Santo trabaja el alma, llena de luces, por más que sea doloroso, me doy cuenta del monstruo que son, ustedes, claro, por supuesto. Entonces, no, pero es que así entra la luz. Ahora, el ego se va a molestar. Los santos, la gente humilde de Santa Faustina, cada vez que había un defecto, ¿qué decía? ¿Cuánto me ama Dios? Mira cuánto me soporta. Y lo mismo me sigue buscando. Entonces nosotros, el ego, no, pero soy el peor del mundo y la basura y siempre el mismo. Ese es el ego herido. Entonces Santa Faustina, bendita sea tu misericordia. ¿Cómo es posible que me ames tanto? ¿Cómo es posible que hayas querido morir por mí viendo lo que soy si sabías que yo iba a ser así? Asombrarse, mirar a Dios, no mirarse a sí mismo. Entonces, por eso ese tipo de oración mental discursiva es fundamental. No la descuiden. Por más que estén ajetreados, que trabajen 27 horas por día, no me importa. Cuiden su meditación por encima de los otros tipos de oración. Que luego vamos a ver, la contemplación es un crecimiento de la meditación. Hacemos la oración final en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que nos has comunicado en este tiempo de reflexión. Te pedimos tu ayuda para ponerlos por obra. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.